¿Podemos decir que te has sentado justo al lado de tu referente? A ver, a mí me ancla bullas en general. ¿Parte de aquí, de lo que sois, o lo habéis trasladado a vuestra figura creativa? Te diría cualquier calle del Barrio Nuevo. Vengo de ahí, volver a pasear por ellas me transporta a lo que soy, de dónde vengo. ¿Qué os da más miedo en ese proceso? ¿El lienzo en blanco o la obra casi terminada? Yo lo que intento hacer es intentar ver que la mirada te intente decir algo. En el arte contemporáneo, en un pueblo, yo entiendo también que la gente lo ve un poco distante. Te puede crear incluso rechazo porque no lo entiendes. No lo entiendo, pues no voy. Lo que no tiene la vida corta nunca es el arte. Y lo que nos queda de la historia, de nuestro pasado y lo que quedará en el futuro es el arte. Tiene un valor incalculable. El arte es morirte de frío, o al menos eso es lo que nos han dicho. Y quizá no tenga que ver con la temperatura, sino con esa vulnerabilidad de exponerte a una idea que todavía no existe. Con insistir, incluso cuando no sabes muy bien lo que estás buscando. Pintar tiene algo de eso. El enfrentarse a un lienzo en blanco, de sostener una duda, de aprender a convivir con el error y aún así volver al día siguiente a sostener el pincel entre tus manos. Hoy nos sentamos con dos artistas, dos pintores, para hablar de todo eso que normalmente no se ve en una obra. El proceso, el oficio, el vínculo emocional y esa necesidad, a veces difícil de explicar, de seguir creando. Esto es Arte Pa' Acá y hoy hablamos de arte. ¿Relajados? A ver, es que hoy me apetecía que habláramos de esas cosas que normalmente solo se hablan entre artistas, ¿no? Pero que casi nunca verbalizamos. Esas pequeñas obsesiones, dudas y contradicciones que forman parte del crear, ¿no? Y que quien no está familiarizado con el concepto, pues muchas veces no ve. Así que hoy vamos a hacer eso y vamos a entrar en vuestro estudio, en la cabeza y en vuestro proceso de dos artistas de Bullas, Pedro, Emilia. Bienvenidos, me encantaría comenzar con vosotros. ¿Te ha tocado, Pedro? Muchas Preséntate gracias. un poquito y dinos a qué te dedicas, qué haces, quién eres. Bueno, para presentarme, yo soy Pedro, soy de Bullas, soy del Barrio Nuevo y aparte de pintar, hice Bellas Artes, estuve en Granada, en Valencia, en Altea y ahora vivo en Madrid. Y aparte de la docencia, me dedico también pues, a crear y a pintar en un estudio que tengo ahí en Carabanchel. Y bueno, pues entre la docencia y la pintura es a lo que dedico mi vida. Que eres un artista multidisciplinar. ¿Te considerarías eso? Bueno, quien me lo diga, pues se puede decir que sí. Pues si me permites, ahora salto al otro lado del sofá. Emilia, te toca a ti. Pues Preséntate. yo soy Emilia y estudié, bueno, estoy estudiando Bellas Artes el último año, haciendo el TFG, caso aparte. Y bueno, yo me considero artista, pero todavía oficialmente no soy licenciada. Pero, pues bueno, he tenido la suerte de participar en Icon Talent y en algunas exposiciones que pues, está bastante bien para no haber terminado la carrera. Y pues bueno, pues también soy de Bullas, como todo. Y pues nada, tampoco tengo mucho más que decir. No, has dicho mucho y me gustaría poner un inciso a lo que has dicho de que no te consideras artista porque todavía no eres licenciada. Y yo creo que una vez que ya nace una persona con el germen artístico, ya te puedes considerar artista. Porque lo estás Pues sí. demostrando. Y como ya nos habéis hecho, muchísimas gracias, me habéis adelantado totalmente la entrevista. Y ya os habéis presentado diciendo que sois de Bullas. A nosotros, a los moderadores, nos gusta jugar lanzando una serie de preguntas previas para que los espectadores pues, os sitúen un poco vuestra construcción del origen antes de hablar a dónde vais o quién sois más allá de dónde venís. Entonces, si os parece, os voy a lanzar esas preguntas para jugar un poco con ese anclaje en Bullas. Y ya pues vais respondiendo en orden como vosotros queráis. ¿Cuál es el rincón de Bullas? Que a lo mejor va a parecer extraña la pregunta, que para todo el mundo es insignificante, pero que para ti tiene un peso especial. No sé, la primera crisis artística, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, Emilia, ¿quieres empezar tú?
A ver, en cuanto a arte no sería, por así Ujú. decirlo, pero va a sonar un poco cursi Dale, también. dale, nos gusta lo cursi. Pero yo llevo 8 años con mi pareja, ¿no? Ujú. Son muchos. Pero antes pues quedábamos en la calle y siempre quedábamos en la montaña que hay al lado de Los Cantos. Sí. Y ahí en una de las veces que estábamos por la noche quedando, hablando, de repente aparece en el cielo una estrella fugaz enorme que duró por lo menos 7 segundos Ujú. y fue como del primer mes que estábamos saliendo y fue como para recordarlo. Y ese sitio lo tengo como muy especial. Qué bonito, qué romántico, Muy me bonito. encanta. Pedro, ¿en lo tuyo es tan romántico o qué te ancla a ti? Qué lugar te ancla a ti en Bullas? A ver, a mí me ancla Bullas en general. Ujú. Te podría decir el nacimiento del río, que en verano me encanta ir ahí pues a bañarme, a leer un libro, el sonido del río, pero si me dijeras un sitio que no es tan especial, digamos, tan trascendente, te diría cualquier calle del Barrio Nuevo, Qué porque maravilla. yo vengo de ahí y para mí cualquier calle de ahí, volver a pasear por ellas, me transporta a lo que soy, de dónde vengo. Son calles normales, casas normales, un barrio obrero, pero para mí tiene esa magia. Porque al fin y al cabo es de donde venimos Eso es. y lo que te influye. Y hablando de influir, ¿hay algún personaje de Bullas que a vosotros no tiene, así, lo suyo es que sea de Bullas, pero que os haya influido a lo largo de, no sé, la carrera o, no sé, podéis decir, no tiene que ser un personaje público conocido, sino alguien que os haya marcado y que queráis reivindicarlo, ahora que tenéis un micro? A ver, Adelante. va a sonar un poco pelota, pero yo, Dale a lo cursi, a lo pelota, danos cosas. pero yo cuando era pequeña, un día estaba comiendo en el Bar Coronel Mm. y de repente yo no paraba de mirar. Y yo siempre estaba ahí, estaba comiendo y mirando, estaba embobada. O sea, era como ver la tele, por así decirlo, pero viendo solamente los cuadros. Y fue ahí que dije, wow, ojalá conocer quién ha hecho esto, tal. Bueno, ya cuando te conocí dije, ¿qué es de Bulla? Quédate aquí, quédate aquí. ¿Qué está Voy a aquí? llorar. Entonces, ¿podemos decir que te has sentado justo al lado de tu referente? Qué bonito, qué sinergia. Sí. ¿Has visto qué bonito todo lo que tiene este podcast? Qué guay. Sí, sí. Pues nada de cursi, o sea, a mí me parece precioso. Joder, Yo yo no me sé acabo cómo te de- sientes, pero yo me he emocionado y no me toca quedar nada. helado. Sí, sí, sí. Helado. Pero es verdad, ¿eh? No es Muchas mentira. gracias. Muchas gracias. Y tú, Pedro, ala, igualamelo. Igualamelo. Claro, es que no puedo igualártelo, porque cuando yo estaba en el instituto, empezaba a fijarme, pues eso, en gente que hacía algo de lo que a mí me gustara, y había un pintor en Cejín, había un pintor en Mula, había un pintor en Caravaca y en Bullar. Sí que había gente que había hecho bellas artes, como Juani, Aurora, Ana, que eran mis Ujú. profesoras de pintura, pero no había nadie que se dedicara expresamente a ello. Pero sí que tengo especial admiración, por ejemplo, a Jesús, para que lo Ujú. conozca todo el mundo en montañas, Sí. porque cuando teníamos 13, 14, 15 años, él llevaba una asociación donde nos movía. Y empezamos a hacer cosas partiendo de la nada. No había nada, pero nosotros nos lo creábamos. Y él fue un poco el germen de montar un festival, montar actividades para niños, y era como un poco el buscarte tú la vida. ¿Que no hay nada? Pues te lo montas tú. Ujú. Y yo lo tengo un poco de referente en ese sentido porque nos animó mucho él y otras personas, pero yo le tengo especial cariño a él, porque nos llevaba a partir de la nada crearlo tú. Y era un poco el cocínatelo tú. Pues yo creo que es muy bonito y que se debería de dar las gracias a las personas, como tú dices, que te impulsan de una manera o de otra, ya sea, por ejemplo, Emilia, que Pedro de esta manera te inspiró a, y Pedro, tu referente también, hay que dar las gracias a ese tipo de personas que desde la nada tienen una curiosidad y que de esa curiosidad hacen
que lo tuyo ya sea tu oficio y tu motor. Así que muchas gracias. No sé si nos estáis escuchando, ojalá que sí, pero gracias a todos. Sí, sobre todo la gente que tiene inquietud por Exacto. hacer, por mostrar y que lleva a otra gente a que quiera hacer y crear y hacer lo que sea, música, pintura, cualquier cosa. Y hablando de esas inquietudes, ¿qué creéis que le puede faltar a Bullas para reconocer ese talento joven o para crear esa curiosidad o ímpetu en la gente más emergente? A ver, yo creo que por lo que te venía hablando de mi época era porque era un momento en el que había muchas asociaciones, había 3 o 4 que eran importantes, que cada una hacía actividades, había una inversión pública también ahí que ayudaba y no era simplemente el hecho de hacer. Y en cuanto a reconocimiento, yo creo que se reconoce. Otra cosa es que, por ejemplo, en el mundo artístico o pictórico como en nuestro mundo, es un mundo que quizás sí está un poco más desligado del contacto social de pueblo. Entonces, Ujú. bueno, pues poco a poco, si hay cada vez más gente que se dedica a eso, la gente lo recibe y lo naturaliza. Sí, Pero creo que Sí, en Bulla se agradece que la gente haga cosas. exactamente. sí. En cuanto al tema de arte, de las pinturas, la obra y demás, yo creo que está bastante bien, pero también al ser en espacios cerrados, como que no hay tanta información, tanta visibilidad. Yo no Ujú, sé las veces que me he perdido una exposición que quería ver por falta de comunicación o de que no lo he visto en la calle o en algunos sitios. ujú. Y yo había pensado en una idea que no sé si se podrá hacer. Yo lo Aquí lanzo, se puede hacer todo con mucha ganas, o sea que lanza la idea. pero hacerlo como una exposición, pero al aire libre en el Zacatín, que es cuando más gente viene a conocer el pueblo. Ujú. Hacer como diferentes exposiciones al aire libre. Itinerantes, por ejemplo. Sí. Ujú. Y que la gente lo vea, también pues las obras de los escultores que hay aquí en Bulla y demás. Y muy importante también conocer al autor que hay detrás de la obra. Sí, Porque normalmente quizá lo que estás refiriéndote tú, normalmente todo lo que es las instituciones, museos y tal, es muy frío a la hora de que tú mm, llegas y está todo pues, perfectamente colocado, ideado, como debe de ser. Pero falta a lo mejor ese tú a tú con el artista de que te explique. sí, Y oye, pues sería una fórmula preciosa también de gente que no tiene contacto habitual o usualmente va a lugares como galerías, museos, etc, etc, podría verlo y así también aprovecha. Conoce nuestro maravilloso Zacatín una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y también ya conocería a los artistas y su obra. claro. Y encima, como sería al aire libre, un sitio en el que po, eh, hay mucho ambiente y tal, también puede estar el artista y conocer al artista en persona de esas obras que hay expuestas. Vale, ahora me gustaría volver otra vez a vosotros. O sea, ya hemos hecho este pequeño juego, pero ahora vamos a entrar en materia, que como ya sabéis, pues ¿qué nos puede tocar hoy hablar? Arte. Entonces sí es cierto que ahora me gustaría preguntarte a ti, Pedro, en tu trabajo aparecen imágenes fragmentadas que no necesariamente cuentan con un recuerdo concreto, pero sí aparecen con tener algo emocional. Casi creas tu propia atmósfera dentro de la obra. ¿Qué te interesa más a ti? ¿Recordar algo o intentar capturar lo que ese recuerdo te dejó dentro? La segunda parte que dices, Ujú. creo que lo que estoy trabajando ahora, parto de imágenes que todo el mundo conoce, que luego las junto en alguna pieza que tiene varias imágenes en sí o son individuales, pero lo que me interesa es no el recuerdo en sí, sino la sensación que te crea ese recuerdo. Ahora, por ejemplo, acabo de realizar una serie que puse el mes pasado ahí en Madrid, que era una serie que giraba en torno a la despedida, por situaciones personales que he tenido, que se me ha ido gente importante, pero más que el recuerdo del momento en sí,
sino como ese recuerdo lo que me hacía sentir. Entonces son imágenes que cualquiera puede tener localizadas, ya sea un cielo encapotado, un almendro, un ojo llorando, es algo como universal, Sí. pero que a todo el mundo le puede retraer a algo suyo. No era mi recuerdo, sino hacer un poco universal ese recuerdo. Sí, a lo mejor aquí ya me voy a poner un poco técnica, pero me ha recordado lo que has dicho a la definición que tenía Roland Barthes del punctum, que era algo que tú te fijas en una imagen que no es tuya, pero la haces tuya. Entonces ya vas de lo individual a lo colectivo. Y me parece precioso. Y en cierta manera enlaza un poco con lo que también haces tú, Emilia, que buscas la emoción, pero desde otro punto de vista totalmente distinto. En tu caso trabajas desde el retrato, sí, corrígeme en cualquier momento, Sí. pero parece que no parece que busques solo semejanzas físicas, sino que buscas carácter y presencia dentro de tus obras. ¿Qué intentas encontrar realmente cuando pintas a alguien o algo? ¿Cómo es o quién es realmente? A ver, yo pinto lo que has dicho, retrato, ya no solo de personas, sino que pinto más animales que otra cosa. Ujú. Yo lo que intento hacer, más que replicar una foto tal cual, porque yo soy muy figurativa, es intentar ver que la mirada te intente decir algo. Intentar que la mirada sea como más pura o que te quede como embelesado, por así decirlo, Sí, viendo esos ojos, esos brillos, esa mirada y demás. También, pues lo que me gusta hacer es como jugar con la composición, con algunas cosas, por ejemplo, lo que estoy haciendo en mi TFG. Jugar con la composición para dar más importancia a ciertos elementos más que a otros, pero siempre jugando con la mirada, más que otra cosa. entonces ambos captáis la esencia, aunque sea de dos puntos distintos, uno a través del recuerdo, para retenerlo, y tú la esencia de cada persona o de cada animal, tú reflejándote en la mirada de lo que estás Sí. viendo. Y escuchándolos ya me aparece algo interesante. Aunque pintáis cosas distintas, ambos también habláis de la búsqueda, porque al fin y al cabo estáis buscando algo. Y eso me lleva a hablar de una parte del proceso que en nuestra jerga es conocida, pero que casi nadie habla, que es el proceso. Bendito y tortuoso proceso. La obra siempre se termina viendo, pero siempre es como la punta de un iceberg, ¿no? El proceso casi siempre es invisible y cada artista tiene el suyo propio. ¿Qué os da más miedo en ese proceso? ¿El lienzo en blanco o la obra casi terminada? Bueno. Emilia, lánzate, lánzate. A ver, yo creo que suele dar más miedo el lienzo en blanco. ¿Por qué? ¿A ti por qué? A mí porque el hecho de empezar haciendo el boceto y demás es lo que más me cuesta personalmente. Em, y es lo que más miedo me da, porque al final, si no hace el boceto bien, por muchos detalles y muchas cosas que haga, no se va a quedar bien del todo, por así decirlo. Según yo, ya otra persona puede decir otra cosa. Pero para mí terminarlo es como, bueno, vamos a terminar de dar los detalles finales y ya, aunque no sé cuándo está terminada. Nunca se sabe cuándo está terminada una obra. Eso es la siguiente pregunta. No nos adelantemos. Pedro. No, yo digo lo mismo. Ujú. Una obra terminada, creo que, bueno, no me adelanto si hay siguiente pregunta sobre esto, ¿Quién pero sabe? ¿Quién sabe? Ahora la cambio. una obra la terminas cuando crees, pero enfrentarte a algo en blanco A la idea. A la idea. impone. Ujú. Y sobre todo un lienzo en blanco, igual que un escritor a la página en blanco, es como ese miedo que tienes a enfrentarte a esa página en blanco, de qué voy a construir. Es lo que más impone. Igual que cuando empiezas un proyecto, el partir de cero. Cuando es que cualquier proceso artístico o de lo que sea, es el empezar de cero. Entonces, creo que impone más. ¿Y en algún punto del proceso llegáis a sentir un rechazo por la obra? Yo a veces sí. Hombre,
Yo tengo un montón de obras sin terminar que siempre digo, podría hacer esto, podría hacer tal, pero luego pienso, mira, prefiero empezar desde el principio, hacer otra obra nueva y dejar esto aparte porque siento que si sigo nunca lo voy a terminar porque voy a ponerme 5 minutos y lo voy a aborrecer. Yo las termino, si no me gusta las borro y empiezo de cero. O sea, que Porque tú vas a tope. sí, creo que hay que tener un punto de respeto hacia la obra, pero también de saber que es un lienzo, saber el material que estás utilizando, saber que te puedes equivocar, lo borras y empiezas de nuevo. O sea, no hay que tener un respeto máximo a un cuadro. Por ejemplo, nosotros que pintamos sería un cuadro. Lo terminas, o no hace falta terminarlo, pero ves que no te gusta, te vas, te tomas un pisco labis, lo miras de fondo, ves que no te gusta, lo tapas y empiezas. No hay que tenerle ¿Y un cuándo respeto creéis máximo. vosotros que sabéis que habéis terminado una obra? Que diga, Yo, hasta aquí. Porque cuesta, en algunas ocasiones, lo que habéis dicho, hay momentos en los que miras el cuadro y dices, ¿qué estoy haciendo? Y como dice Pedro, maravilloso el pararte a tomarte un pisco labi, salir de ahí, de ese proceso creativo, de ese atascamiento, y luego volver y decir, ¿qué le queda? El no saber parar. A mí había una cosa que también, al igual que el iniciar la idea, una cosa que también me daba mucho respeto y que gracias a Dios se le está perdiendo, es saber cuándo parar. sí. ¿Cuándo creéis que podéis parar vosotros? ¿Lo va pidiendo el cuerpo? Una cosa natural. Yo creo que es una especie de pulsión que tienes ahí que tu cuerpo te dice para. Ujú. Depende del tipo de pintura que estés haciendo en ese momento, igual tienes que ser más detallista o menos, pero tu cuerpo te dice no lo toques. Ujú. Creo que hay un momento en el que lo ves bien y tienes que parar. Si sigues, igual la cagas. O no. Pero creo que tu cuerpo te lo... Intuición. Te lo va Un poco de diciendo. intuición. Sí. A mí me pasa que siempre que veo de más tiempo del que debería una obra mía, digo, ay, aquí debería hacerle esto, aquí debería hacerle tal. Y luego digo, no, ya está, ya está terminado. Ujú. Sí. Y cuando una obra ya existe, sí me gustaría hablar un poco de la relación que se tiene con la obra en sí. Que aquí aparece otro conflicto y otro melón, que también lo ha dicho Pedro anteriormente, crear también es aprender a desprenderse de cosas o hablar de las despedidas. ¿Qué sentís? Porque esto a lo mejor es muy poco conocido. eh, ¿Qué sentís cuando una obra se vende? ¿Creéis que hay ahí un poco de nido vacío? Cuando ya... ¿O estáis deseando venderla y quitarosla de en medio? Yo no tengo tanta experiencia en esto, tú eres... Tú eres el veterano. Sí. A ver, yo creo que hay obras que les tienen especial cariño, pero en mi caso lo importante es el proceso. Una vez que la terminas, está ahí, la puedes admirar mucho, te puede gustar mucho, pero si la vendes es porque le llega a otra persona. Y ver que le ha llegado a otra persona también es importante. Yo si pinto un cuadro, lo importante para mí es el proceso de pintarlo. Ujú. Disfrutarlo mientras lo pinto. Una vez que lo he pintado, llega un momento en el que ya está. Incluso hay un poco de desprendimiento cuando lo acabo, aunque lo tenga yo y lo tenga en el estudio Un al poquito lado. de desapego, entiendo, Sí, ¿no? porque el proceso de pintar es algo que te llena, que te trabaja a ti y es lo que realmente a mí me interesa, más que Ujú. la obra final. Si la obra final le llega a una persona que quiere tenerla, que le gusta, adelante. O sea, no hay... Entonces reivindicáis que no hace falta vivir rodeado de vuestra propia obra siempre que haya un ojo que la mire y esté dispuesto. Es decir, que no se quede en casa, que esté para lo que realmente está hecha, ¿no? Que es para ser exhibida y disfrutada por otro tipo de espectador o otro ojo. Emilia, ¿qué Sí. opinas tú de esto? A ver, a mí, yo sí que es verdad que siento un poco de vacío, Sí. de decir, joder, qué pena, o sea, lo tiene otra persona, pero es como cuando miras recuerdos de fotos y, ay, eso era mío,
Ya, Sí, no, ya no mío. más sentimental. ¿Hay alguna obra ahora mismo, aprovechando, totalmente spoiler, no hace falta que hablemos más de la cuenta, tu TFG, ¿hay alguna que de la que no te quieras desprender? A ver, hay una. Bueno, del TFG yo creo que me va a costar mucho desprenderme si digo de que alguien quiere Que comprarla son o muchas algo. horas. Porque son muchas horas y es como mi primer proyecto personal que lo he trabajado tanto. Ujú. Pero una obra que tengo ya hecha que no la vendería sería una obra que un autorretrato con mi gato, que la gente le gusta mucho, pero es algo muy personal. ¿Puede ser que sea tu foto de perfil? Puede ser. Vale, pues también aprovecho para decirle a los espectadores y a estos oyentes que os sigan, tanto a Pedro como a Emilia, en las redes sociales para que veáis su trabajo, porque no es lo mismo oírlo que verlo, y ya veréis que absoluta maravilla las obras de ambos. Y entenderéis por qué ella lo respeta y era su referente y por qué ella es artista emergente de este pueblo. Ahora vamos a pasar a arte y contexto, porque claro, todo arte tiene un contexto, válgase la redundancia. Y el contexto en sí también pinta. Y influye directamente en la mirada de cada autor. ¿Qué parte de crear desde aquí, o sea, porque ya hemos dicho que somos de Bullas, os hace así, os diferencia, os hace auténticos? ¿Qué parte de aquí, de lo que sois, lo habéis trasladado a vuestra figura creativa y pictórica? El partir de aquí, Mm, a ver, yo creo que hagas lo que hagas, no sé, te pongo un ejemplo, yo estoy en Madrid, pero creo que hagas lo que hagas, si vienes de un pueblo, te va a dar una perspectiva diferente al haber nacido en una polis, en una ciudad, haberte criado en un ámbito en el que igual estás más acostumbrado, pero venir de un pueblo, te has tenido que buscar las mañas, los referentes, el trabajo. Ella antes me ha puesto de ejemplo y yo lo agradezco, pero ya se ha tenido que buscar algo. O ujú. igual en un pueblo no está tan a la orden del día que haya alguien que se dedique al arte, tienes que buscarte tus mañas, tienes que hacértelo tú. Es como un poco el créatelo tú mismo. En la polis igual, yo cuando me fui a vivir a Madrid, me fui a vivir sin quererlo a la calle de las Galerías. Entonces yo salía de Sí, casa y había exposiciones. Eso en Bullas no pasa. O Qué te ibas a guay. Murcia o te ibas a cualquier sitio. Entonces lo tienes más a mano, en Bullas te lo tienes que crear. Y ese trabajo previo creo que también te da un punto de vista diferente. sí. Sí, la verdad es que sí. Yo agradezco haber nacido aquí, la verdad, porque también como que hablando un poco de lo que hago y demás, la conexión que tengo con los animales ha sido gracias a que estoy en el pueblo. Yo si hubiese vivido en la ciudad, jamás habría cogido en brazos un jabalí pequeño Sí. o habría vivido rodeada de gatos, de colonias de gatos o de lo que sea. Y eso lo agradezco bastante, o de vivir en la casa del campo, de vivir una vida como muy campestre, por así decirlo. Si el contexto, como decimos, influye social, culturalmente, Totalmente. ya nosotros como artistas, y a Sí, vosotros sobre todo. Entonces entiendo que el arte de donde viene se mira distinto. Aquí en el pueblo, por ejemplo, vosotros que ya venís también de una jerga, que ya estáis más curtidos del arte más contemporáneo o estáis más en contacto con lo que es la cultura actual, ¿qué es lo que la gente no entiende o lo que creéis vosotros que la gente que no pinta o crea no entiende de vuestra jerga, de vuestro trabajo y de vuestro oficio como artistas? Porque entiendo que hay un choque. O sea, cuando Sí, vosotros sí, defendéis sí. una obra, por ejemplo, aquí, ¿qué sí, diferencias podéis notar, por ejemplo, como en las grandes ciudades? Pues es la costumbre de acercamiento. O Ujú. sea, no hay un trato, no hay una costumbre de ver sobre todo arte contemporáneo. Mm. Tú haces una exposición donde eres figurativo y la gente puede asimilar lo que ve, pero lo que es la parte del mensaje igual le cuesta más, de por qué lo has hecho. Y eso es un proceso también de educación. Tú te puedes educar en el arte, pero cuando no lo tienes a mano,
o no te han criado o no has tenido la posibilidad de ver una exposición, otra, lo ves desde un punto de vista más lejano. Entonces, en el arte contemporáneo, en un pueblo yo entiendo también que la gente lo ve un poco distante, porque también se habla otro lenguaje Ujú. que si no estás educado en ese lenguaje, te puede crear incluso rechazo porque no lo entiendes. No lo entiendo, pues no voy. Una galería, no entro porque igual creo que me van a cobrar. No, te puedes acercar. Una obra abstracta, no lo entiendo, pero hay procesos para entenderla. Sí. Pero desde un pueblo igual se ve un poco lejano. Entonces, el acercar el arte para que la gente empiece a conocer esos códigos. Ujú. Que se puede hacer, es todo, yo creo, didáctica. Y me parece Sí. que iniciativas como esta, no sé si Mm. estaréis de acuerdo, están educando culturalmente Totalmente. a Sí, todas total. las personas jóvenes que vienen detrás, que ojalá luego te digan, Emilia, Pedro, tú eres mi referente, ¿sabes? Sí, sí. A eso me refiero, que luego ya van a tener como un camino allanado y iniciativas como esta, como acercan conceptos y cosas que a lo Claro, es mejor gente... enseñar. Claro. Claro. Aquí habéis estado tratando con músicos, con otro tipo de gente que hace arte y a lo mejor un chico que tiene 12 años, que acaba de irse a los cantos a estudiar, pero ya empieza a tener unas inquietudes, pues Ujú. igual ve un vídeo vuestro y dice, este chico es de mi pueblo y se ha ido a estudiar fuera y ahora vive de esto, o pues igual se lanza. Claro. Pero es visibilidad y didáctica en cuanto a enseñar a los artistas que hay aquí y a la gente que puede trabajar de lo que se ha propuesto. Sí, lo bonito Sí. de esto es crear sinergia, crear comunidad, que la gente se conozca y lo que hablamos al principio del podcast, crear inquietudes. Y ninguna obra nace aislada, al fin y al cabo. Siempre hay un contexto, un territorio y una comunidad. Y justo aquí aparece una dimensión que ya no es solo artística, sino que también es colectiva. Así que vamos, si os parece, a ampliar un poquito más la mesa y vamos a invitar a alguien muy especial. Antonio, concejal de Cultura, cuando quieras. Antonio, bienvenido. Un placer tenerte aquí Bien siempre. hallado, qué bien. Qué saloncito tan chulo hoy tenemos aquí. Bueno, la verdad es que lo estamos teniendo todos los días, Efectivamente. pero es un gustazo estar con Pedro y con Emilia y por supuesto contigo también, claro. Encantada de poner voz. ¿Tienes alguna pregunta, una inquietud de lo que estábamos hablando tú en A ver, concreto? la verdad es que es súper interesante porque habéis coincidido los tres o hemos hecho que coincidierais los tres de la misma rama de pintores, cada uno con su estilo, pero que, bueno, que conocéis bastante bien el uno del otro, la parte que lleváis los artistas dentro y luego la dificultad también para desarrollar como trabajo vuestro arte, ¿no? Que eso Ujú. siempre lo hablamos porque, bueno, supongo que es muy complejo. Sería ideal que pudierais dedicaros a esto y vivir de la pintura, pero no todo el mundo puede. No Ujú. es nada fácil. La cultura no siempre se valora lo que se debe, ni se paga como se debe. Y eso pues dificulta que podáis seguir formándoos, trabajando y tal, ¿no? Pero es verdad que es un gustazo tener gente tan buena en Bulla, gente que no solamente se ha quedado aquí, que siempre está bien, que se vuelva al terruño Ujú. a poner el granito de arena, a contribuir, a enseñar el arte, pero también que se salga afuera, ¿no? Que la gente pueda ver vuestra obra fuera de Bullas, que os conozcan. Y bueno, el espacio este también es para eso, ¿no? Para dar a Por conocer a supuesto. los Claro. artistas de Bullas, a la gente joven que con tanto talento, pues es un orgullo para nosotros. Ujú. Yo sí voy a hacer un breve inciso porque creo que es necesario y voy a rescatar un poco lo que has dicho antes de lo del trabajo, si te parece bien, porque me Claro. parece bonito reivindicar que el arte no es solo una vocación, es un trabajo y es un oficio como cualquier otro.
Y sí es cierto que a lo mejor nosotros estamos más fustigados el pago con la visibilidad que con lo económico. Entonces os lanzo la siguiente pregunta y vamos a abrir, como se dice aquí en el pueblo, una taja de melón. ¿Y cuándo deja de ser visibilidad y empieza a ser trabajo? ¿Quién tiene ganas de lanzarse a la piscina sin agua y al gresite? Lánzate, Emilia. Venga, ¿Qué dale. piensas? Yo, bueno. A ver, yo creo que al principio cuando no te conoce mucha gente así, cuando estás empezando, como en mi Ujú. caso, sigue siendo visibilidad el hecho de, por ejemplo, hacer exposiciones, Ujú. empezar como a hacer exposiciones colectivas, empezar a darte a conocer, como ahora. Pero empieza ya a ser trabajo cuando ya empieza como a tener un estilo propio o una obra que se nota que es tuya y que la gente lo sabe reconocer, bueno, la gente que te conoce, y empieza ya a ser trabajo para mí. Y que una Ujú. exposición no solamente, que también para disfrutar de la obra, sino para poder comprarle al artista o ver su trabajo y poder ofrecerle algún encargo o lo que sea. ¿Pedro? A ver, el mercado del arte es un mercado complejo, Ujú. pero sí que hay un punto que creo que la frase de por el amor del arte hace mucho daño. Sí. Tú poder ceder, por ejemplo, pues en tus primeros años a ceder obras, hacer exposiciones, incluso hay quien paga por exponer. Yo creo que eso es un error, Ujú. porque creo Sí. que no tienes que pagar por exponer. Quien quiera exponer tu obra tiene que hacerlo, te lo tiene que pedir y no tienes que pagar tú. Y cuando ya empiezas a tener una serie, como dice ella, un poco de reconocimiento, no reconocimiento, sino un trabajo, no dar pasos hacia atrás. Exacto. Yo creo que tienes que también ser firme con la idea que tienes. Y si no te puedes ganar la vida con lo que haces artísticamente, hablo por mí, yo tengo un trabajo que me mantiene Ujú. y ahora mismo soy más libre que nadie para crear lo que yo quiero. Sí. No dependo de un mercado que me vaya a comprar mi obra. Y esa es la meta final, entiendo. Entonces Ujú. sientes una libertad que es lo que buscas al principio. Claro. El querer vivir de lo que haces y hacer lo que te gusta y de lo que sientes, de tus inquietudes, vas a querer hacer eso y no estar encosetada a ningún estándar. Claro. Yo, por ejemplo, lo he encontrado con un trabajo que tengo que me encanta. Ujú. Entonces puedo ahora mismo pintar lo que me dé la gana. Es Mm. encontrar la libertad tuya. Y al fin Pero y al cabo. dentro del mercado del arte no dar paso hacia atrás y creer en ti. Exacto, porque al fin y al cabo algo que también quizá es muy invisible y que poco se comparte es que tiene todo un trabajo y un concepto detrás. No es pintar por pintar, Mm. no es crear por crear, es un estudio, un trabajo, una técnica, unos años, que yo comparto la misma ideología, en este caso, que Mm. Pedro, que supongo que el goal final de todo artista sería no encorsetarte o de cualquier creativo que empiece un proyecto y ser lo más fiel a ti mismo posible, porque entonces es cuando tu obra es fiel a ti misma y ahí es donde encuentras el estilo propio. Ahora te voy a lanzar la pregunta a ti, porque claro, ¿tú qué opinas? Porque quizá no eres pintor, pero en cierta manera también tienes el germen creativo. ¿Qué opinas de todo lo que estamos hablando, de todas esas inquietudes, ya no del trabajo, no nos centremos solo en esto, Ujú. las inquietudes, ese también, otra taja de melón, el síndrome del impostor mientras creas? Bueno, Mm, sí, eso es un temazo. Yo no sé eso quién no lo ha metido dentro, pero lo tenemos casi todos, ¿no? claro. En una faceta u otra de la vida. Yo me he sentido impostor muchísimas veces. Luego lo piensas y cuando lo reflexionas dices, ¿por qué? Es decir, si estoy donde estoy, si hago lo que hago es porque me lo estoy currando, Ujú. porque no sé si seré bueno o no, pero saco las cosas adelante, ¿no? Nosotros los artistas, por supuesto, yo no me considero artista ni mucho menos, vamos, Dios me libre de eso, para nada. Pero es verdad que mi trabajo
yo también compatibilizo trabajos. Tengo un trabajo que es el de maestro, que es el que me da de comer. Y luego me permite, eso también, la verdad es que me identifico bastante, aunque lo mío, la afición mía ahora mismo es la política, que por eso estoy en el ayuntamiento, pero yo tengo mi trabajo y no me lo he dejado nunca ni me lo voy a dejar, que es el que me da de comer y el que me da la tranquilidad de poder estar o no en cualquier momento en los sitios que me interesan, ¿no? Ujú. Y ahora mismo estoy en la política porque efectivamente tengo ideas, quiero hacer cosas por mi pueblo, me apetece, estoy animado, tengo ilusión, pero en el día en el que eso no pase, pues yo, como tengo mi trabajo, estoy tranquilo. Y esto me permite también ser un poco más libre. Entonces, bueno, intentar quitarnos Prejuicios. sí, Miedo. Ujú. esos miedos, Esos miedos. efectivamente, esas críticas indiscriminadas hacia nosotros mismos que nos hacen a veces no avanzar. Es una meta para mí también. Yo no sé si eso se consigue en algún momento, pero es verdad que se avanza con la edad. Y, y bueno, yo es que no sabría identificarme con vosotros, de verdad, en ningún punto. Yo Ujú. os valoro muchísimo, me parece que toda la rama artística y todos los artistas que han pasado por aquí sois admirables. Yo alucino de toda la vida, si soy concejal de cultura, no es porque entienda de esto, sino porque me encanta. Me flipa ver el trabajo que hacéis, el trabajo que hacen los músicos, pues eso, ver cómo salís de los corsés que tenemos el resto, es decir, que me alucina ver cómo trabajáis. Y mi intención en la parcela pequeña que tengo es intentar apoyaros para que eso no cambie. ¿Que puede ser que trabajéis de esto? Mejor, porque imagino que puede ser una vocación, ¿no? Ujú. Trabajar de vuestro arte. Que trabajar del arte a veces encorseta más y preferí, en tu caso, Pedro, decía, mm, tener un trabajo que te dé la estabilidad y luego en el arte desarrollarte libremente Ujú. sin tantas premisas. Pues estupendo, pero de una manera o de otra, apoyaros y que, no sé, que sintáis también el respaldo de las administraciones. No es por nada, porque lo he dicho en alguna ocasión y estoy convencido. Todo pasa, Es cíclico. todo, sí, y Ujú. todo al final es cíclico y tiene una vida muy corta. Lo que no tiene la vida corta nunca es el arte. Y lo que nos queda de la historia, de nuestro pasado, de las civilizaciones antiguas, es el arte. Y lo que quedará en el futuro es el arte que hacéis vosotros. Entonces, eso tiene un valor incalculable y hay que apostar para que lo que quede sea bueno. Ay, qué pava, yo me he Yo lo que emocionado. sí quería, yo quería, volviendo a lo del síndrome de impostor, Ujú. sí que le quería dar un consejo a Emilia, Que te va a dar un consejo tu referente. Dale. que está, Dale. Estoy escuchando. está terminando la carrera. El síndrome del impostor es un freno, Mm. siempre es un freno. Tú no le debes nada a nadie, no tienes que sentirte menos que nadie. Entonces, si alguna vez haces una exposición, un cuadro, cualquier cosa, que te sientas frenada por ese síndrome, no existe. Es un freno que te pone la mente que no vale absolutamente para nada. Entonces, rómpelo. O sea, nunca te frenes por eso. Que luego te va bien, te va mal, da igual. Lánzate, No lánzate, importa. lánzate. No, no, no. Yo voy a nombrarte gurú porque las cosas que estás diciendo ahora mismo en el micro son oro puro. De verdad, el rómpelo, lo de desapégate de la obra, porque a lo mejor sufriríamos menos si no estuviéramos tan apegados a esos trocitos que dejamos dentro Sí. de las piezas. O sea, Pedro, chapó, ¿eh? Chapó. Hemos hablado de contexto, de ecosistema, pero me gustaría cerrar esta sesión de bloques volviendo otra vez al origen y a lo que es el sentido del arte y al gesto íntimo de crear. Vivimos rodeados de imágenes, eso ya lo sabemos, de pantallas, de estímulos constantes y aún así seguimos pintando. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene pintar o qué sentido tiene el arte hoy? A ver, yo creo que el hecho de pararte a mirar una obra, de Ujú. los trazos, de cómo ha hecho ciertas cosas en esa pintura
o qué ha tenido que pensar o qué ha tenido que pasar para que esa obra pase, para que exista. Yo creo que a mí personalmente lo que me impulsa a seguir creando y seguir haciendo más arte, más cosas. Y yo creo que al final estamos muy, muy puestos en un montón de series de imágenes, como has dicho tú, de Instagram, porque yo soy la primera que estoy completamente loca y me tiro 3 horas en Instagram. Sí, la famosa frase procrastinación. Exacto. Y yo intento dejarlo a un lado y si puedo irme estando en Murcia, si tengo la suerte de estar en Murcia y de irme a ver una exposición y dejar el Instagram a un lado o el TikTok y quedarme viendo una obra 2 horas, lo intento hacer. Pedro, ¿qué sentido tiene el arte para ti? A ver, cada uno lo puede entender de una manera. Para mí es un poco acercarte a la humanidad propia. O sea, a ese parar, a ese crear con las manos. Hay artistazos que crean digitalmente. Yo para mí el proceso de crear con las manos, con el pincel, lo que decía ella de los gestos, ver un cuadro, ver cómo ha hecho los gestos, también es un Ostras. método intelectual de cómo ha llegado ahí. Un poco encontrarte con el ser humano propio y no ser tan máquina y volver un poco a esa pausa, a ese estar. Ujú. Yo entiendo el arte también como algo terapéutico, sin ser yo nada de eso. pero, Bueno. pero sí, Sí, sí. Está haciéndolo un poco, ¿eh? Claro, Hoy claro, Está ahora- siendo bastante de eso. estoy motivado. Me ponen un mic. Y Antonio, tú desde el punto de vista, la perspectiva cultural, ¿qué sentido tiene el arte para ti hoy? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Emilia, con lo que ha dicho Pedro. Yo creo que el arte es una manifestación del ser humano de distintas formas, ¿no? Hablamos de la pintura y la pintura, desde luego, estoy de acuerdo con él. La pintura nace de la persona, eso no se puede mutar. La inteligencia artificial nunca va a poder hacer lo mismo que hace una persona con sus manos. Que además, no hay nadie que piense como el ser humano, y el ser humano cuando pinta está pintando porque tiene un proceso creativo dentro que confluye en muchas cosas, ¿no? Creo. Pero el arte en general es una manifestación, la manifestación más grande de las personas. Y es lo que te decía antes, en cada momento de la vida, en cada momento de la historia, el arte define a las personas que vivían en ese momento. Y a mí me parece importantísimo que el arte se siga trabajando, se siga apostando por él, se siga haciendo y sigamos disfrutando de ese arte para hoy y para dejar nuestra huella para mañana. Y yo es que no sabría vivir sin la cultura, no sabría vivir sin el cine, no sabría vivir sin las series que veo todas las noches, no sabría vivir sin la música, sin la pintura, no sabría vivir sin eso. Entonces, para mí, es, si no la parte más importante, una parte esencial de la vida. Mucho más que otras a las que le damos más valor por querer tener siempre más dinero, mejor estilo de vida. Pero esto para mí es esencial. De hecho, te diría que para ser más básico, sin la música no podría vivir. Sin el resto, tampoco. Hoy hemos hablado de obras, sí, pero sobre todo lo que no siempre se ve detrás de ellas. La duda, el oficio y esa necesidad de seguir creando. Gracias, Pedro, porque yo ya te conocía, pero me encanta redescubrirte aquí en este sofá. Emilia, emergente, preciosa. Y gracias por abrirnos vuestro proceso, vuestro imaginario y vuestra manera de mirar. Y Antonio, ¿qué te voy a decir? Gracias nuevamente por sumarte a esta conversación y sobre todo por construir un lugar donde el arte pueda seguir ocurriendo. Qué bien. Y eso, bueno, y no me voy a dejar a los oyentes. Gracias a quienes estáis al otro lado por entrar hoy con nosotros en este espacio invisible que hay detrás de cada obra. Esto es Arte para acá y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.